Un saludo muy especial para todos los estudiantes del Instituto Técnico COFREM y acogiéndonos a las medidas preventivas expedidas por el gobierno y también por nuestras directivas, vamos a realizar las clases de manera virtual. Así que hoy estaremos en nuestra clase habitual de electrónica y vamos a continuar con el tema expuesto en clase de circuitos en serie, circuitos paralelos. Vamos a recordar la ley de Ohm y vamos también a realizar algunas actividades durante esta clase. Vamos a estar conectados desde las 6:45 dando cumplimiento al horario. Así que a partir de este momento, pues bienvenidas todas las dudas a través del chat que hemos destinado para este fin. Bienvenidos a la clase. Bien, para esta clase del día de hoy vamos a recordar una ley que nos permite realizar los cálculos de las magnitudes eléctricas básicas presentes en un circuito eléctrico, la ley de Ohm. Recordamos lo visto en clase, que lo hicimos de una manera didáctica, era nuestro triangulito de ley de Ohm, en donde la magnitud eh, que quisimos calcular, entonces tapábamos la letra, ¿cierto? Si queremos hallar el voltaje, entonces tenemos que intensidad está al lado de resistencia, entonces es multiplicar I por R. Y así, si queremos calcular la intensidad, entonces cubrimos la I y nos queda B dividido entre R, y de la misma manera R es igual a B dividido entre I. ¿Listo? Entonces también recordamos que hay una resistencia eléctrica y viene una intensidad. Cuando una intensidad atraviesa una resistencia eléctrica, esto me genera una diferencia de potencial o un voltaje. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestras tres magnitudes presentes: voltaje, intensidad y resistencia. Y a través de esta fórmula las vamos a asociar y a calcular. Recordemos entonces que el voltaje es igual a multiplicar la intensidad por la resistencia. Intensidad se calcula dividiendo voltaje entre resistencia, y resistencia se calcula dividiendo el voltaje entre la intensidad. Para entrar un poco en contexto, vamos a realizar un ejemplo de un circuito alimentado por una fuente DC que está conectado con dos resistencias en serie que vamos a llamar R1 y R2, tal como en la clase. Esto va a ser alimentado por una fuente de voltaje, y cuando nosotros tenemos una fuente de voltaje y le proporcionamos una trayectoria cerrada, entonces va a haber camino para que circule una intensidad eléctrica. ¿Sí? Vamos a darle valores a estas resistencias. Entonces tenemos resistencia 1 de 100 ohmios, resistencia 2 de 500 ohmios, y lo vamos a alimentar con un voltaje de 12 voltios. Entonces, se nos pide hallar la resistencia total, se nos pide calcular la intensidad y se nos pide calcular los diferentes voltajes en las resistencias. ¿Listo? Entonces, R total. Analizamos entonces y nos damos cuenta que esta resistencia junto con la resistencia de 500 están asociadas en serie. Entonces, la R total va a ser la suma de R1 más R2. Teniendo en cuenta ya las cantidades, R total vendría siendo igual a 100 ohmios más 500 ohmios para un total de 600 ohmios. Recordemos que esta corriente sale de un positivo y busca llegar al negativo, pero para llegar tiene que pasar una resistencia, primero una de 100 y después una de 500, para totalizar 600 ohmios. Por eso se dice que resistencia total son 600 ohmios. Como ya sabemos cuál es la resistencia total que debe atravesar esa corriente,
y cuál es el voltaje que la está impulsando, que le está dando la fuerza a través de ese circuito, entonces ya tenemos las herramientas para calcular nuestra intensidad. Basados en la ley de Ohm, recordamos que va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Cuál resistencia? Total. ¿Cuál voltaje? Pues el voltaje de nuestra fuente, que en este caso serían 12 voltios dividido entre 600 ohmios. Y eso nos va a dar un total de 0.02. ¿En qué unidades? En amperios. ¿Listo? Como yo ya sé qué corriente es la que está atravesando la resistencia 1, que es la misma que me está atravesando la resistencia 2, entonces esto me crea una diferencia de potencial, ¿cierto? Aquí tenemos un voltaje 1 y aquí vamos a tener una caída de voltaje o un voltaje 2. ¿Listo? Entonces, voltaje 1, ¿a qué es igual? Voltaje 2, ¿a qué es igual? Basados en la ley de Ohm, voltaje va a ser igual a la intensidad que está atravesando esa resistencia. Ojo, voltaje 1 está atravesado por la corriente I, que en este caso es esta misma. ¿Cuál resistencia vamos a considerar? La resistencia número 1. Entonces, vamos a tener la multiplicación de 0.02 multiplicado por R1, que tiene un valor de 100. Entonces aquí tenemos nuestra calculadora. Tenemos 0.02 multiplicado por 100 y eso nos va a dar un valor de 2. ¿2 qué? 2 voltios, porque estos son amperios y estos son ohmios. Y de la misma manera calculamos nosotros el voltaje que está presente en la resistencia 2. Va a ser la misma intensidad, pero multiplicada por el valor de la resistencia 2. ¿Cuál es el valor de nuestra intensidad? Esta. 0.02 amperios multiplicado por el valor de la resistencia, que es 500. Si nosotros hacemos esa multiplicación en nuestra calculadora, nos va a dar un valor de 10. Aquí está, 10 voltios. Y se nos cumple que el voltaje total o el voltaje de la fuente va a ser igual a la suma de los voltajes. En este caso, estos 12 voltios se reparten entre estas dos resistencias. ¿Listo? Entonces tenemos voltaje 1 más voltaje 2. Voltaje 1, que es igual a ¿cuánto? 2 voltios. Voltaje 2, que es igual a ¿cuánto? 10 voltios. Tenemos un total de 2 voltios más 10 voltios nos da 12 voltios, que es el voltaje de nuestra fuente. ¿Listo? Teniendo en cuenta entonces este primer recorderis, vamos a dejar nuestra primera propuesta de ejercicio. Vamos a tener un tiempo de unos 10 minuticos, por favor, para que ustedes en casa realicen el cálculo de los mismos valores en un circuito en serie, pero vamos a colocar 3 resistencias. La dinámica es lo mismo, simplemente que aquí vamos a considerar R1 más R2 más R3 y aquí vamos a considerar B1, B2 y B3. Vamos a colocarle una fuente de 15 voltios, vamos a colocar una R1 de un valor real, puede ser 120 ohmios, vamos a colocar aquí 80 ohmios y vamos a colocarle aquí uno de 1000 ohmios. Vamos a calcular la resistencia total, la corriente que circula por cada una de ellas y también vamos a calcular B1, voltaje 2 y voltaje 3. Lo podemos hacer de la misma manera que hemos realizado este ejercicio, simplemente que vamos a considerar que aquí va a caer un voltaje 1, aquí un voltaje 2 y un voltaje 3. Estaré atento a resolver sus inquietudes. Contamos con 10 minuticos a partir de este momento para la realización de ese ejemplo. Ya volvemos.